básicamente, como ya hemos visto en el panel anterior, por tanto tampoco me voy a extender mucho, el origen de la expansión crediticia es el descalce de plazos, es el no casar el momento en el que, o el ahorro deseado por parte de los ahorradores con la expectativa de generación de renta por parte de los inversores. Los bancos lo que hacen básicamente es captar ahorro a corto plazo de bajo riesgo e invertirlo en proyectos de inversión que proporcionarán la renta más tarde en el tiempo y con mayor incertidumbre de la que están dispuestos a asumir sus acreedores, y precisamente por esto los bancos son capaces de pagar un tipo de interés más bajo de aquel que cobran al invertir. Al hacer esto, al descalzar plazos, los tipos de interés a largo plazo lo que hacen es caer artificialmente con respecto a ¿qué? Con respecto al nivel en el que habrían estado si esas inversiones se hubiesen financiado por ahorradores que sí estuviesen dispuestos a esperar el tiempo necesario para que las inversiones llegaran a buen puerto y a asumir los riesgos subjetivamente acoplados a la inversión o ajustados a la inversión que se ha acometido. Entonces, la rebaja de tipos de interés a largo plazo evidentemente alimenta la demanda de crédito a largo plazo. Siempre que abaratas el precio de un bien, la demanda de ese bien tiende a aumentar. En este caso se está abaratando el precio del crédito a largo plazo y por tanto la demanda del crédito a largo plazo se incrementa. ¿Dónde se invertirá la demanda o ese crédito a largo plazo? Pues lo razonable es que se haga un arbitraje entre la rentabilidad de las inversiones a largo plazo y el coste financiero de esas inversiones a largo plazo. ¿Cuáles son las inversiones típicas a largo plazo? Pues los bienes de consumo duradero y los bienes de capital con una inversión inicial muy grande. En este caso, en el trabajo que estamos presentando, nos hemos centrado en analizar los efectos sobre los bienes de consumo duraderos, es decir, paradigmáticamente las viviendas. Cuando uno se hipoteca para comprar una vivienda, lo que está haciendo es comprar por anticipado una gran cantidad de flujos futuros, no de caja, sino de servicios muy dilatados en el tiempo. Está comprando servicios de habitación de 30, 40 o 50 años por adelantado. Y obviamente los compra con un descuento. ¿Por qué? Porque los pagas por adelantado y por tanto los compras con un descuento. Si el descuento con el que compras esos flujos de caja, o mejor, esos flujos de servicios futuros, es mayor que el tipo de interés a largo plazo, lo que haces es endeudarte es interesante endeudarte para comprar esos bienes de consumo duradero. Con lo cual, si el mercado, digamos, está en equilibrio, una rebaja artificial de los tipos de interés a largo plazo lo que provoca es un incentivo a comprar viviendas porque la rentabilidad de las viviendas todavía estará por encima de los tipos de interés a largo plazo. Y en ese sentido hay una tendencia a hipotecarse a largo plazo para comprar bienes de consumo duradero. Y esa tendencia evidentemente tiene influencias reales sobre la economía porque canaliza gasto, canaliza demanda sobre ciertas estructuras empresariales que son las que tienden a reproducirse y a crecer. Y esas estructuras empresariales, en el caso de la vivienda, o estructuras de consumo también, si lo queremos, son lo que llamamos ciudades o zonas urbanas, que es justamente lo que ahora Gonzalo nos va a explicar. Buenas tardes a todos. Antes que nada me gustaría felicitar a Juan Ramón, a Raquel Merino y a todos los colaboradores que están en el Congreso, porque creo que está siendo extraordinario y la verdad es que el debate anterior fue fantástico, así que enhorabuena. Por otro lado, ahora entiendo también por qué Juan Ramón me dijo, hablas tú después y te quedas en la mesa. Los focos estos dan un poquito de calor, más que ahí todavía. Y bueno, como ha comentado Juan Ramón, el negocio de la ciudad o el crecimiento de las ciudades son precisamente las viviendas, donde son bienes de consumo duradero. Pero es que además el negocio es un negocio de ciclo largo, es decir, para que ustedes se hagan una idea, desde que un empresario decide hacer una promoción inmobiliaria, pasan hasta que se vende el producto final, construido, terminado, pueden pasar en torno a 10 años, entre que decide hacer la inversión, busca el suelo, empieza a construirlo, hace los planes urbanísticos, le dan la licencia. Si una licencia de una vivienda muchas veces puede llevar en torno a 6 meses, 7 meses, 8 meses, cuando estamos hablando de desarrollos urbanos importantes, pues puede llevar incluso a más de un año. Entonces, realmente estamos hablando de un negocio de ciclo largo y esa expansión crediticia con ese descalce de plazos
produjo, digamos, unas señales a los empresarios de la construcción de que había dinero, había ahorro. Entonces, en España fue un país donde realmente los empresarios de la construcción se lanzaron a invertir, se lanzaron a poner sus ahorros o a endeudarse con dinero que no tenían en un negocio de ciclo largo. Bien, mientras el ciclo es alcista, es fenomenal. Si consigues vender a tiempo antes de que el ciclo quiebre, o sea, que el sistema quiebre, ¿no? El problema es cuando el sistema quiebra y te encuentras ante una iliquidez, porque las viviendas son bienes ilíquidos. Es decir, una acción en una empresa cualquiera en una bolsa la puedes vender mañana, incluso sin incurrir en pérdidas. Sin embargo, para poder desproveer de una vivienda, y si quieres venderla mañana, si tienes que convertirla en liquidez, pues tendrás que hacer unas importantes quitas de los precios. Ya ni siquiera hablamos si esos precios realmente con los que tú pensabas son producto de una burbuja y que ahora cuando vas a venderlos pues valen menos de un 50%. Entonces realmente, por una parte, tenemos los empresarios de la construcción que se lanzan a invertir y por otro lado tenemos en España un sistema urbanístico socialista, no comunista, porque existe propiedad privada, pero realmente los medios de producción, es decir, el suelo, están controlados totalmente por el Estado. Es decir, existen planes urbanísticos que son decisiones políticas y de técnicos o burócratas, mejor dicho, junto con los políticos, que deciden crecer o no crecer, pero el propietario del suelo no tiene ningún control sobre esa decisión. Entonces son decisiones totalmente públicas. Es decir, los medios de producción están planificados centralmente. Entonces, realmente, para que ustedes hagan una idea, en España, entre 2001 y 2014, se han construido 5,6 millones de viviendas. Eso equivale en torno a que ha aumentado la población en torno a 15 millones de habitantes. Entre 2001 y 2008 se construyeron 4,1 millones de viviendas. Era en torno a 40.000 viviendas al mes. 40.000 viviendas, en torno a 3 habitantes por vivienda de densidad, estamos hablando de 120.000 personas al mes, cosa que no era real. Si te importa, puedes darle a... ¿Qué fue lo que hicieron los planificadores urbanísticos? Además, incentivados porque el urbanismo no solamente está planificado, centralizado, etcétera, sino que además es el principal recurso de financiación de los ayuntamientos. Para que ustedes se hagan una idea, el 10% de todo lo que se hace se lo queda el ayuntamiento, para hacer obra pública, para hacer X. Entonces tienen un importante aliciente o importante incentivo para crecer. Pues bien, aquí vemos Madrid, por ejemplo, es un caso concreto donde las zonas blancas son todos los PAU que se organizaron en Madrid. Seguimos por adelante. Aquí vemos, por ejemplo, esto es un pueblo pequeño de Andalucía, se llama Mazarrón, donde la parte rosa es lo existente y lo naranja lo que se planificaba crecer, es decir, un pueblito pequeño andaluz se pensaba que iba a crecer por 20 la población y la construcción. ¿Seguimos? Esto, por ejemplo, es un plan de Talavera de la Reina, en la que, por ejemplo, yo soy corredactor. La parte más oscura que vemos es el núcleo urbano existente. Sin embargo, la parte naranja es lo que se planificaba que iba a crecer. ¿Seguimos? Y os pongo otro plan que he hecho yo con mi equipo, donde ven claramente cómo es un pueblo pequeño, todo lo clarito más lo oscuro era para crecer. Este caso es más pequeño que los otros, pero pongo este caso porque este plan, que es uno de los pocos proyectos que en estos momentos me queda por terminar, en estos momentos las alegaciones de la propiedad que han llegado han sido pidiendo que por favor se desclasifique el suelo. Es decir, antiguamente en España todo el mundo pedía querer estar en suelo urbanizable. Pues ahora la propiedad te escribe diciendo, por favor, quítame de suelo urbanizable y déjame en suelo rústico. ¿Por qué? Porque si no el ayuntamiento me cobra impuestos. Entonces, fíjense cómo no solamente ha llegado el caso de que los planes urbanísticos ya no crecen tanto, sino que las personas te piden por favor que les quites ese derecho supuestamente para poder pagar menos impuestos. ¿Seguimos? Y les pongo 3 casos concretos
donde se va a ver claramente cómo esa expansión del crédito a nivel material ha causado una expansión de la ciudad, un crecimiento de la ciudad, y cómo una cantidad importante de liquidez se ha convertido en iliquidez. Entonces, este primero es el Pau de Vallecas, quizás es el menos grave. Se planificaron 28.000 viviendas, o sea, 90.000 habitantes aproximadamente, y en estos momentos hay 50.000 habitantes. Estamos hablando de 3 millones de metros cuadrados de suelo. Eso son en torno a 300 millones de euros urbanizarlo, no construirlo, urbanizarlo. O sea, dale. Aquí vemos la imagen de cómo se ha quedado aproximadamente el Pau, seguimos. Y esto es lo que hay hecho. Entonces vemos cómo tenemos una importante urbanización hecha, pero con solares vacíos. Ya no solamente son viviendas, que ya son ilíquidas de por sí, si no puedes venderlas, sino que las calles están hechas y no puedes hacer nada con ellas. ¿Qué vas a vender? No puedes hacer nada. Seguimos. Este es otro caso muy famoso, el del Pocero, el de Seseña, 13.500 viviendas, 40.000 habitantes, en estos momentos hay 5.000 construidas. Las luces, o sea, las casas iluminadas son donde hay gente viviendo, el resto son casas vacías. Seguimos. Y el último, que para mí quizás es el más llamativo de todos, está en Guadalajara, en Lleves, que es el de la ciudad de Valdeluz. Allí paró el AVE, por la edición urbanística que sea, y claro, parecía poco más o menos que si paraba el AVE, nos hacíamos todos millonarios y iban a haber 2 millones de personas alrededor. Pues bien, se planificaron 9.500 viviendas, en torno a 30.000 habitantes, la mitad de la provincia de Segovia, y fueron 1,34 millones de metros cuadrados de superficie de suelo. Es decir, en torno a urbanizar eso, urbanizar, no construir, estamos en torno hablando de pues unos 140 millones de euros. Bien, ¿seguimos? Esto es lo que ha pasado. Construido está lo que se ve ahí, y luego el resto son calles. Pero es que no solamente son calles, es que también hay arbolitos. Dale. Ahí lo ven. Ahí ven las farolas, los arbolitos, las calles, pero no es que no haya casas, es que no hay nada. Seguimos. Aquí vemos la entrada a la urbanización, la parte habitable, en la que en estos momentos de 30.000 habitantes planificados únicamente hay 2.000. De hecho, cuando fuimos a hacer las fotografías, te das cuenta que una gran masa de habitantes por el día en esa ciudad dormitorio, a 60 kilómetros de Madrid, son los porteros, o sea, los que cuidan la finca. Y de hecho hay muchos porteros en fincas que no se han terminado, es decir, edificios que están a medias y entonces hay un guardián. Entonces es un habitante más de la ciudad fantasma. Bueno, aquí se ve perfectamente, ¿no? Una ciudad fantástica, unos poquitos edificios a la izquierda, y a la derecha las calles, los árboles y nada, la nada. ¿Seguimos? Este es un ejemplo fantástico. Como pueden ver, hay una actividad comercial en la calle, hay mucha gente paseando por la calle como Serrano en Madrid. Dale. Y bueno, aquí se ve la tipología tipo. Casas acabadas, cerradas a cal y canto, por supuesto locales comerciales ni hablamos, y casas inacabadas, sin locales comerciales y sin ventanas. ¿Seguimos? Bueno, pues ahí vemos un claro ejemplo de cómo esa expansión del crédito ha influido en una expansión de la ciudad, en un crecimiento sin base al ahorro de la ciudad. Y en estos momentos no solamente tenemos un importante stock de viviendas, que hay que deshacerse de ellas para convertirlas en liquidez y por lo tanto incurrir en pérdidas, sino que además hay un importante stock, o digamos, una importante cantidad de bienes económicos, como son las calles, esas farolas, que en estos momentos no pueden ser ni considerados capital, porque es que no pueden estar bajo ningún plan empresarial, y se han convertido en totalmente ilíquidos. Y este es otro de los problemas que tenemos en este momento en España, por culpa de ese descalce de plazos, expansión del crédito y sin base al ahorro. Así que nada, muchas gracias.